tal? En esta ocasión vamos a hablar de las integrales de funciones trigonométricas que tienen alguna clase de potencias entre ellas. Vamos a ver lo que son las combinaciones de senos con cosenos a potencias pares o impares. Vamos a ver qué pasa cuando solamente tenemos funciones seno o coseno elevados a una potencia par. Y también cuando tenemos combinaciones de senos y cosenos, pero con ángulos diferentes, o sea, coseno de x por seno de 2x, por ejemplo. Además, también vamos a ver lo que son las combinaciones para secantes y tangentes y cosecantes y cotangentes. ¿Qué pasa cuando tenemos todas esas combinaciones adentro de una integral y cómo resolverlas? Entonces, esto que aparece aquí pues es básicamente como un formulario, de hecho viene de un libro. Y nos dice, nos da consejos para qué procedimiento utilizar o cómo proceder cuando tenemos alguna combinación dada por estos tres tipos de números. Cuando tenemos un seno a una potencia impar y un coseno a una potencia la que sea, lo que vamos a hacer es siempre dejar un valor del seno del ángulo, y lo demás, que es por ejemplo seno cuadrado a cierta potencia, hay que convertirlo con la identidad trigonométrica pitagórica de que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo nos da 1, de ahí se despeja y obtenemos este valor para sustituir nuestro seno cuadrado con esto. Posteriormente se desarrolla y luego se procede a integrar. Esto nos va a asegurar de que nuestros diferenciales estén completos, porque todo va a quedar en términos de cosenos y va a tener nuestro seno del ángulo para completar nuestro diferencial y utilizar u a la n. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Por otro lado, si nuestra potencia del coseno es la que es impar, se procede de manera similar, pero ahora vamos a hacer el cambio. En vez de 1 por 1 menos el coseno del ángulo al cuadrado, el coseno, ahora vamos a sustituir nuestros cosenos cuadrados con 1 menos el seno del ángulo también al cuadrado. Y de esa manera, pues, nosotros vamos a poder también nuevamente desarrollar y va a estar completo nuestro diferencial. Siempre hay que dejar un término de coseno para poder nosotros completar el diferencial y hacer u a la n. Ahora bien, si las potencias del seno y del coseno son pares y no negativas, lo que se hace es cambiar senos cuadrados por esta identidad. El seno cuadrado del ángulo es 1 menos el coseno del doble del ángulo entre 2 todo. Y el coseno cuadrado del ángulo es 1 más el coseno del doble del ángulo entre 2 todo también. Cabe destacar que si el seno cuadrado es el seno cuadrado de 3x, el doble del ángulo serían 6x. Siempre hay que considerar eso al momento de utilizar esta identidad. Por otro lado, tenemos qué pasa con las combinaciones de secantes y tangentes, o de cosecantes y cotangentes. Estas 5 reglas se aplican para secantes y tangentes, pero también se pueden cambiar por cosecantes y cotangentes, nada más que las identidades son diferentes. Primeramente, aquí hay varios casos, por eso yo les recomiendo tener estos como formularios a la mano, porque son muchos casos los que se pueden presentar. Si tenemos que nuestra potencia de la secante es una potencia par, o sea 2k es un número par, y tenemos cualquier valor para la tangente, ese valor vamos a dejarle una secante cuadrada conservada de nuestra potencia original 2k, y lo demás lo vamos a transformar con esta identidad donde la secante cuadrada de x es 1 más la tangente cuadrada de x, y se desarrolla lo que se tenga que desarrollar o se multiplica término a término de tal manera que todo va a quedar en términos de la tangente. Y recordemos que la derivada de la tangente es la secante cuadrada, por lo tanto vamos a poder utilizar u a la n a partir de aquí. Es decir, dejar esa secante cuadrada de x nos permite nosotros completar nuestro diferencial para hacer u a la n. Ahora bien, en el caso número 2, si la potencia de la tangente es impar y positiva, vamos a conservar un factor secante-tangente. Eso va a ser para nosotros completar el diferencial posteriormente. Y todo lo demás vamos a cambiar a secante cuadrada menos 1. Todas las tangentes cuadradas que nos queden vamos a cambiarlas por secante cuadrada menos 1. De tal manera que todo nos va a quedar con secantes. Y ahora recordemos que la derivada de la secante es la secante por la tangente. De esa manera vamos a poder utilizar u a la n a partir de ahí. En el número 3, si no hay factores secante y la potencia de la tangente es par y positiva, se va a pasar un factor de tangente cuadrada a formas de secante, o sea, con nuestra identidad. Y todo lo demás se va a desarrollar y de esa manera pues se va a tener ahí completo el diferencial y también se va a utilizar u a la n. Ahora, si la integral es de la forma secante a la m con m impar y positivo, hay que integrar por partes. Este ejemplo que tenemos aquí lo vamos a resolver más adelante.
porque hay que integrar por partes, de tal manera que hay que separar secante cúbica por secante, un término cuadrático, otro lineal. Uno de ellos va a ser u, el otro va a ser db para el integral por partes. Se acomoda y en algún momento se tiene que volver a encontrar este valor de la secante cúbica. En el procedimiento se va a observar, ese ejemplo lo vamos a resolver. Y ahora bien, si no hay de ninguna de las cuatro circunstancias anteriores, entonces hay que convertir el integrando, que son tan secantes, a senos y a cosenos. Todo en términos de eso sí también se puede desarrollar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. El ejemplo 1, con el seno de x, una función impar, una potencia impar, y el coseno pues a cualquier potencia. Como nos dicen ahí, vamos a dejar un valor de seno por ahí separado, y el otro término que es cuadrático lo vamos a transformar con esta identidad a cosenos. Luego desarrollamos término a término. Al momento de multiplicar nos quedan estas separaciones, todos tienen un término seno y lo demás es coseno. A partir de aquí utilizamos u a la n debido a que el diferencial de la función coseno está completo. Si decimos que u es coseno de x, nuestro du sería el seno de x, entonces estaríamos completando el diferencial y hacemos u a la n, por eso nos queda aquí el cuadrado entre 2. El diferencial nos cambia el signo. Lo mismo sucede de este lado, el diferencial sería al menos el seno de x en la derivada, y al hacer u a la n nos queda coseno cuarto entre 4 y el signo pues se va a cambiar. Este es un ejemplo para el seno. Vamos a ver qué pasa con el ejemplo 2. Tenemos ahora un coseno impar. Igual, si el coseno es impar, vamos a dejar un término coseno y el término cuadrático que nos queda ahí lo transformamos a senos cuadrados. Desarrollamos y nuevamente nos van a quedar términos que van a tener el coseno en ambos lados. De esa manera nuestro diferencial va a estar completo porque la derivada del seno es el coseno y podemos hacer u a la n y nos queda seno cúbica entre x. De este lado hacemos u a la n y nos quedaría seno quinto entre 5. Y el diferencial va a estar completo y así termina este tipo de integral. En el ejemplo 3 tenemos un coseno par y sin términos del seno. También se puede presentar un seno par y sin términos de coseno. De esa manera vamos a utilizar esta identidad que vimos que es para el doble del ángulo. El coseno cuadrado de x es 1 más coseno de 2x entre 2. Lo vamos a sustituir aquí, de tal manera que sustituimos un coseno cuadrado, pero todavía hay que desarrollar al cuadrado este binomio que nos queda aquí. Desarrollamos al cuadrado y nos queda esto de este lado. Nuevamente hay que utilizar esta identidad en este lado. Nada más que aquí el coseno de x pues sería el coseno de x y el doble del ángulo serían 4x. Lo utilizamos y desarrollamos todo lo que haya que desarrollar, los términos que aparecen ahí. Al final estas serían 1, 2, 3, 4 integrales que al momento de separarlas nos quedarían estas 4 integrales de acá, las cuales ya se pueden hacer de manera directa. El resultado final pues es este que aparece aquí. Hay dos valores de x que nos quedan por ahí que al final se pueden sumar y nos darían 3 octavos de x, un cuarto del seno de 2x, más un 32avo del seno de 4x, al momento de integrar los cosenos que aquí nos quedan. Este tipo de métodos también se puede aplicar si aquí hubiera sido seno a la cuarta, sería lo mismo pero con la identidad correspondiente para el seno cuadrado en vez del coseno cuadrado. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa si tenemos combinaciones de seno y coseno con diferentes ángulos. Aquí están las fórmulas para convertirlos, son identidades trigonométricas para multiplicaciones de seno con coseno con diferente ángulo. Seno de m por seno de n. Aquí esto se convierte en un medio del coseno de la resta de los ángulos menos el coseno de la suma de los ángulos. Luego el seno de m por el coseno de n, también m y n diferentes, sería un medio del seno de la resta de los ángulos más el seno de la suma de los ángulos. Y finalmente coseno de m por coseno de n sería un medio del coseno de la resta más el coseno de la suma. Vamos a ver un ejemplo con este caso. Tenemos aquí el seno de 4x por el coseno de 5x. Vamos a utilizar esta identidad donde el seno por el coseno de ángulos diferentes sería un medio del seno de la suma de los dos, de la resta de los dos, más el seno de la suma de los dos. De esta manera hay que darnos cuenta que la resta nos va a dar un número negativo, que sería menos x, y la suma nos va a dar un 9. Aquí hay que considerar que podemos dejar el ángulo negativo y así llevarnos toda nuestra integral. Claro, hay que completar el diferencial sabiendo que este es un valor negativo. Eso nos va a cambiar por ahí unos signos. O si nos damos cuenta, el seno de un ángulo negativo es el negativo del seno del ángulo positivo. Seno es una función impar, de tal manera que al momento de evaluar en el dominio con valores negativos, bien podemos cambiar el signo y dejar la parte positiva.
Si hubiera quedado aquí un coseno de un ángulo negativo, el coseno es una función par, por lo tanto el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo, ahí no habría este cambio externo del signo. Pero en este caso sí, entonces lo que yo voy a hacer es cambiarle el signo, porque es una función impar, entonces lo saco de la integral y me quedo con el ángulo positivo. El seno de 9x no tiene problema, al final de cuentas esto se integra directamente y nos va a quedar, la integral del seno es menos el coseno, y entonces aquí pues nos va a cambiar el signo, y también la integral del seno es menos el coseno por el diferencial completo, y nos va a sacar un noveno. Ese noveno por un medio nos va a dar un 18avo, y el signo pues es el de la integral. Al final esta sería la respuesta. Hasta aquí han sido ejemplos de senos con cosenos y sus combinaciones. Vamos a ver qué pasa en este ejemplo, en el ejemplo 5 para la secante par. Hay que tener a la mano esos formularios, esos casos, pero aquí vamos a ver uno de cada uno. En este caso la secante está a la cuarta potencia y la tangente está a una potencia cualquiera. Nos dice que hay que separar un término cuadrático de la secante cuarta y el otro hay que transformarlo con la identidad trigonométrica. De esa manera lo separo, uno de los términos lo voy a cambiar por secante cuadrada igual a 1 más tangente cuadrada y desarrollo, de tal manera que las dos integrales que me van a quedar van a tener un término de secante cuadrada. Y con eso completamos nuestro diferencial porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada, utilizamos u a la n y nos aparece el resultado. De este lado utilizamos también que u es la tangente de x, su derivada es la secante cuadrada de x y está completo nuestro diferencial. Utilizamos u a la n y nos da tangente cuarta de x entre 4. Y ahí tenemos este ejemplo cuando la secante está a una potencia par. Vamos a ver el otro, el ejemplo 6, la tangente está a una potencia impar, como lo vemos aquí, y la secante pues tiene cualquier potencia. Aquí pues vamos a utilizar, dejamos un término de secante tangente, es lo que nos pide, y el resto de la tangente, que sería la tangente cuadrada, se va a transformar a secantes cuadradas, con la identidad nada más despejándola, que sería la secante cuadrada de x menos 1. Sustituyo ese valor donde aparece la tangente cuadrada, desarrollo las multiplicaciones, término a término, me van a quedar dos integrales, que van a tener el término secante de x tangente de x en ambos lados. De esa manera yo puedo completar el diferencial al momento de integrar la secante. La derivada de la secante es la secante tangente, está completo el diferencial, utilizo u a la n y nos va a quedar secante cuarta entre 4. De este lado también hago lo mismo, el diferencial está completo, entonces nos queda secante cuadrada entre 2 y el signo pues es el signo que nos había quedado desde acá arriba. Y así se resuelve cuando tenemos una tangente impar. Vamos a ver otro ejemplo, este es un ejemplo más extenso, es una tangente par y no hay términos de secante. Nos dice que hay que sacarle a esa tangente a la sexta un término cuadrático y ese lo vamos a cambiar a secantes y lo demás lo dejamos igual. Entonces la secante cuadrada de x es 1 más la tangente cuadrada de x, despejamos la tangente cuadrada y nos da secante cuadrada de x menos 1. Ese valor lo vamos a sustituir para la tangente y vamos a desarrollar la multiplicación. Nos quedan estos dos términos, uno secante cuadrada por la tangente cuarta menos una tangente cuarta. Esta primera integral se puede hacer, ¿por qué? Porque la tangente tiene completo su diferencial, que es la secante cuadrada. Entonces se puede elevar a la quinta entre 5 y es el primer valor. Sin embargo, esta otra integral, tangente cuarta, no la podemos hacer directamente, por lo tanto hay que utilizar la identidad para la secante cuadrada. Vamos a cambiar nuestras tangentes cuadradas en la secante cuadrada menos 1. Dejamos nuevamente un valor de tangente cuadrada por ahí. Y de esa manera pues desarrollamos la multiplicación, se separa ahora en dos integrales, una para la tangente cuadrada y otra para la secante cuadrada por la tangente cuadrada. Este valor nuevamente ya se puede integrar u a la n, ¿por qué? Pues porque tenemos completo el diferencial y nos va a aparecer una tangente cúbica entre 3. Sin embargo, este último valor hay que volverlo a convertir a secantes cuadradas con la misma identidad, volver a desarrollar nuestra integral. Nosotros ahora sí ya conocemos la integral de la secante cuadrada y la integral del de x pues sería x. De esa manera la integral de la secante cuadrada es tangente de x y la integral de x es x. Y aquí es un comportamiento interesante. Si partimos de la integral de la tangente a la sexta, nuestro resultado es una tangente a la quinta entre 5. Hay un cambio de signo, tangente a la cúbica entre 3. Un cambio de signo, tangente a la 1. Y el puro ángulo con el signo negativo. Entonces, se fijan 5, 3, 1 y a la nada.
¿Qué pasaría si tuviéramos una tangente a la octava? Pues seguramente nuestras integrales serían tangente a la sexta entre 6 menos tangente a la séptima entre 6, tangente a la quinta entre 5, y así sucesivamente nos aparecería entonces un término adicional. Pero como pues ahorita no podemos asegurar que los signos se van a alternar cuando tengamos tangente a la octava, el procedimiento sería ese. Igual espero que no se topen con una integral tangente a la octava o a la décima, porque este procedimiento se alargaría bastante. Muy bien, en el ejemplo 8 tenemos una secante impar y no tenemos ningún término de tangente. Este es el término de la integral por partes que nos aparecía en el formulario. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos secantes impares? Hay que volver a encontrar esta integral al momento de integrar por partes. Es una integral que se cicla. No podemos resolverla por más que hagamos por partes, se nos va hasta el infinito. Entonces la única manera de resolverla es volverla a encontrar y despejarla. Separamos secante cúbica en secante cuadrada por secante. Vamos a usar como nuestro db la secante cuadrada, por lo tanto la integral, que sería v, sería la tangente de x. Por otro lado, u sería la secante de x y nuestra derivada sería secante por tangente. Convertimos esto a la fórmula de la integración por partes. U por v nos quedaría aquí, que sería secante por tangente, menos la integral de b de u. La integral de b de u sería tangente por tangente nuevamente, de x. A partir de aquí se nos vuelve una tangente cuadrada secante de x. Hay que convertir esa tangente cuadrada a secantes. Ese término primero de la integración por partes, ese ya es parte del resultado, ese ya ahí se va copiando nada más. Cuando convierto a secantes cuadradas, desarrollo la integral y resulta que aquí en un punto vuelvo a obtener la integral de la cual partí, que es la integral de la secante cúbica. Y un término de secante que se puede integrar. Esa integral es logaritmo natural de la secante de x por la tangente de x. Y este término lo voy a mandar al otro lado de la igualdad para tener dos veces la integral de la secante cúbica. A partir de aquí lo que se hace es simplemente despejar y decir, la integral de la secante cúbica es secante por tangente más logaritmo natural de la secante más la tangente, todo entre 2. Y este sería el último resultado que obtendríamos. En este caso pues tenemos que la única manera de resolver la integral es volverla a encontrar y despejarla. No hay como que un valor bien establecido. Sin embargo, este pues sería la manera de resolver este elevado al cubo. Finalmente, pues vamos a ver qué pasa cuando no tenemos ninguno de los elementos anteriores, y este es un ejemplo de ello. En este caso lo que tenemos pues es una secante a la 1, abajo tenemos una tangente a la cuarta, y nos dice si no podemos catalogarlo en alguno de los puntos anteriores, hay que convertir todo a senos y cosenos. Hay que recordar que la secante es 1 entre el coseno y la tangente es seno entre coseno. Entonces lo que voy a hacer aquí es convertir la tangente a senos y cosenos, que aquí nos aparecen a la cuarta, y la secante es 1 entre x, por eso me aparece el coseno abajo. Simplifico lo que haya que simplificar. Nos queda un coseno cúbico arriba, un seno cuarto abajo. Voy a subir el seno cuarto a la menos 4. A partir de aquí ya aplico algunas de las técnicas que nosotros ya conocemos para combinaciones de senos y cosenos, que en este caso es un coseno elevado a una potencia impar, se separa en un coseno por un coseno cuadrado, y este coseno cuadrado se cambia por senos cuadrados. A partir de aquí lo cambio, desarrollo la multiplicación, me quedan dos integrales. Ambas tienen completo el diferencial porque tienen el coseno de x, y puedo utilizar ahora sí u a la n. Al momento de utilizar u a la n, pues ya nos aparecen estos resultados para la integral, para el seno. Como está completo el diferencial, sería el seno a la menos 4 más 1, que sería la menos 3 entre menos 3, por eso nos cambia el signo. Y del otro lado sería seno a la menos 2 más 1, que sería la menos 1 entre menos 1, nos va a cambiar el signo de la integral. Y este sería el resultado en términos de senos. Sin embargo, si lo queremos poner con con cosecantes, podemos cambiar el valor recíproco del seno, es la cosecante, y lo podemos poner también en términos de cosecantes. Ambos resultados pues son equivalentes. Muy bien, pues hasta aquí tenemos muchos de los casos que se presentan en integrales trigonométricas que están elevadas a alguna potencia, que son combinaciones de senos con cosenos, secantes con tangentes. También las de secantes y tangentes se pueden aplicar para cosecantes y para cotangentes, son equivalentes, nada más hay que cambiar la identidad donde cambiamos de secantes cuadradas a tangentes cuadradas, hay que cambiarla por la de cosecantes cuadradas a cotangentes cuadradas, que por ahí puede haber una diferencia en los signos, pero de manera equivalente todas se pueden realizar.
Como recomendación, yo les sugiero que esta serie de ejemplos que hemos resuelto aquí en este video, ya saben a dónde llegar. Les sugiero que los intenten hacer y verifiquen los resultados, sin hacer trampas, sin ver, para asegurar que este tema se haya entendido. De cualquier manera, es muy complicado aprenderse en memoria todas estas combinaciones. Yo como maestro sé que es complicado. Entonces, hay que hacer un formulario y tenerlas a la mano, estas identidades y estos casos que se pueden presentar. Y pues muy bien, esto sería todo por este video y espero que les haya servido de ayuda. Nos vemos en otra ocasión. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.